Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Nuevamente nos encontramos para seguir trabajando con nuestra hoja de cálculo Excel. Hoy día vamos a empezar ya a escribir fórmulas. Para ello vamos a utilizar esta tabla y de paso repasar el material que les había proporcionado ayer, donde les explico claramente cómo vamos a usar los operadores algebraicos, las constantes. ¿Se acuerdan, no? Los operadores algebraicos, ¿cuáles son? Solo para recordar, ¿ya? Solo para recordar. A ver, ¿dónde están mis operadores? Por ejemplo, bueno, vamos a utilizar un operadorcito. A ver, vamos a comprobar. Por ejemplo, conocemos el signo más, el operador menos de resta, el asterisco de multiplicación, el slash de división y el símbolo circunflejo de potencia. Ahora sí. También vamos a utilizar valores constantes. Pues utilizaremos valores números 18 menos 44 o valores incluso decimales, ¿no? 0.478. También vamos a utilizar referencias de celda como A1, preferiblemente lo vamos a escribir con mayúsculas, ¿ya? A1 o de repente C5 o F20. No olvidemos tampoco de que cualquier fórmula vamos a tener que empezar a escribirla de acuerdo a la sintaxis escribiendo el signo igual. Muy bien, entonces creo que con esto ya está claro el preámbulo para que podamos empezar a trabajar con nuestra tablita de ejemplo. En esta tabla de ejemplo tenemos una cierta cantidad de alumnos, una cierta cantidad de notas, que son 5 notas. Aquí tenemos una celda con doble entrada que hemos aprendido ya a realizar, que de paso ustedes van a elaborar esta tabla ya como práctica para mañana. Van a disculpar la garganta porque el clima está arreciando realmente. Resulta que en la columna G debemos hallar los totales, ¿no? Aquí dice total 1. ¿Cómo hallaríamos el total de las 5 notas de alumno 1? Es decir, total significa la suma. Entonces, ¿cómo voy a obtener el total de las 5 notas de alumno 1? Para obtener el total de las 5 notas, sencillamente vamos a realizar la suma de esas notas. Por lo tanto, escribiremos el signo igual. Las fórmulas se escriben sin espacios, ¿ya? Sin espacios. Preferiblemente con mayúsculas. Igual. Entonces, la celda que contiene el primer dato sería B2. B2 más la siguiente celda que sería C2 más la siguiente celda que sería D2 más E2 y finalmente más F2. Mientras voy escribiendo las referencias, el Excel las marca con un color, con el mismo que aparece en la fórmula. Entonces esta fórmula me dice claramente, ¿no?, que está sumando B2 más E2 más D2 más E2 más F2, es decir, los contenidos de dichas celdas. Al presionar Enter, automáticamente obtengo el resultado de dicha suma. Ahora, para hallar las sumas totales de los demás alumnos, ya no es necesario escribir una fórmula para cada alumno. ¿Por qué? Porque esta misma fórmula me va a servir para hallar las sumas totales de los demás alumnos. ¿Cómo así? Pues esta fórmula va a tener la misma estructura para todos los demás alumnos. Lo único que va a cambiar es la referencia a la fila. Por ejemplo, en esta
celda, que estamos hallando la suma total de alumno 1, las referencias son B2 más C2 más D2 más C2 más F2, porque esas son las celdas que vamos a sumar. Pero en la siguiente celda, para alumno 2, la fórmula será igual a B3 más C3 más D3 más E3 más F3. Es decir, esta misma fórmula la voy a copiar aquí abajo, y como ya sabemos, al desplazarse una fórmula a otra fila, lo único que cambian son las referencias a la fila. No estamos cambiando de columna. Entonces, este 2 se convierte en 3. Y en la siguiente, es decir, aquí abajo, va a ser ya también igual B4 más C4 más D4 más E4 más F4. Se está incrementando de uno en uno las referencias a fila. Aquí será igual B5 más C5, y aquí B6 más C6, B7 más C7, B8 más C8, ¿no? Ahora vamos a ver si es cierto. Entonces, activamos la celda que tiene ya el resultado con la fórmula. Cogemos el asidero. A ver, vamos a ver si podemos verlo un poquito más grande. Creo que algunos no podían ver el asidero, ¿no? No podían ver el asidero. A ver. Voy a agrandar un poquito. Ya, esta es la celda que contiene el asidero. Ahora, hacemos clic ahí y al apuntar exactamente al asidero, el signo más es lo único que hay que tener en cuenta, ¿no? Es el signo más negrito, y arrastrar hasta la posición indicada. Entonces, maravilla, ya no hay que estar copiando una fórmula para cada alumno, sería absurdo, ¿no? Si tengo 50, 100 alumnos, una sola fórmula me va a servir para todos los demás. Entonces, como les decía, a ver, vamos a comprobar. Voy a aumentar aquí el tamaño de mi celda para que todos puedan apreciar. Entonces, esta es la fórmula original, ¿verdad? Al copiar a la siguiente celda, cambia las referencias a la fila. Todos los 2 se han convertido en 3. En la siguiente fila, todos los 3 en 4. En la siguiente fila, todos los 4 en 5. Y así sucesivamente. Esto se cumple siempre, y de eso nos vamos a valer para escribir nuestras fórmulas en las tablas que vamos a trabajar. Entonces, se escribe una sola fórmula que va a tener la misma propiedad y se va a aplicar en los demás datos. Aquí hay un total 2 que en un ratito lo vemos. Ya lo vamos a pasar. Nos pasamos a promedio. ¿Cómo hallamos un promedio? Todos sabemos que el promedio es el total dividido entre el número de partes sumadas, ¿no? De elementos sumados. Entonces aquí ya tenemos el total y sabemos que son ¿cuántas notas que vamos a sumar? Son 5 notas. Por lo tanto, el promedio será el total entre 5. Hacemos activa la celda I2, escribimos igual. En vez de escribir manualmente con el teclado G2, así miren, G2, en vez de hacer eso, también puedo hacer un clic directamente en la celda que voy a utilizar, que es también G2, es lo mismo, solamente que en vez de escribir, hago clic y automáticamente ya se escribe ese valor. Y este G2 lo dividimos entre ¿cuánto? Entre 5, ¿no? Entre una constante. Entonces aquí hay un operador algebraico, el signo de división, y una constante que es el número 5. Entonces, el resultado de G2 entre 5, o sea, de 92 entre 5 es, presionamos Enter, 18.4. ¿Cómo hago para hallar los promedios de los demás alumnos? Entonces, es lo mismo que les expliqué hace un rato. Esta misma fórmula me va a servir para hallar los promedios de los demás, porque cumple el mismo principio. Tiene la misma estructura, es decir, en la siguiente celda será pues G3 entre 5, que es este de aquí, G4 entre 5, G5 entre 5, G6 entre 5, ¿sí? Entonces, es exactamente lo mismo. Activamos la celda, cogemos el asidero, arrastramos y ya tenemos los promedios de todos los alumnos. Pero resulta que los promedios no tienen decimales, ¿no? Siempre son números enteros.
Entonces vamos a redondear utilizando la herramientita que ya habíamos aprendido a utilizar, que era la herramienta, el botón disminuir decimales. Recordando que los números del 0 al 4, cuando se redondean, se eliminan simplemente, ¿no? Y el número anterior no cambia. O sea, este 18.4 al redondear, ¿en qué se va a convertir? Simplemente en 18. Aquí no hay decimales, aquí no hay decimales. Este 12.8, al redondear el punto 8, este 8, se elimina el 8 y este número se incrementa al entero mayor. Entonces, cuando es de 5 hasta 9, incrementa el anterior número en una unidad. Entonces, se convertirá en 13. Este 17.6 igual, al redondear el 6 desaparece y este 7 se convierte en 8, 18. Igual aquí, este 8 desaparece y se incrementa el siguiente en una unidad, sería 17. Igual aquí, a 9, ¿no? Seleccionamos por tanto estas celdas que queremos redondear, nos ubicamos en la cinta de opciones, en la sección número de la opción inicio, y aquí están los botoncitos aumentar o disminuir decimales, ¿no? Entonces miren, al disminuir el decimal queda 18, 14, 13, 13, 17, 17 y 9. Ahí está, ¿no? Ahí está. 18, 14, 13, 13, 18, 17 y 9. A ver. Ahí está. Muy bien, entonces ya hemos hallado el total, la suma total de las notas y el promedio de dichas notas. ¿Para qué tenemos este total 2? ¿Cuál es el objetivo de este total 2? El objetivo de esta columna que se llama total 2, a ver, voy a ajustar un poquito mi tablita. A ver, un doble clic por aquí para ajustar el ancho de nuestras columnitas. Ya está perfecto. Esto lo vamos a dejar así para ver la fórmula, ¿ya? Entonces, ¿cómo hallo otro total? ¿De qué otra forma puedo hallar? Aquí hemos utilizado operadores algebraicos, el signo suma. Pero Excel tiene unas herramientas que se denominan funciones. Funciones. Las funciones... A ver, un ratito, vamos a desactivar esto de aquí. Ahora sí. Las funciones son herramientas que ya tienen tareas predefinidas. Entonces vamos a escribir aquí funciones. Las funciones nos van a permitir realizar tareas de repente de una manera más ágil, más rápida. Lo único que hay que hacer es conocer la sintaxis de una función. Por ejemplo, para realizar una suma, el Excel nos proporciona una función que se llama igual suma. Ya sabemos que toda fórmula empieza con el signo igual, ¿no? Pues esta función se llama suma. Y su sintaxis para escribir una suma o hallar una suma es definir un rango. Pero no solamente podemos sumar un rango, podemos sumar un segundo rango. ¿Será suficiente? No, podemos sumar todos los rangos que sean necesarios. Entonces la función suma va a trabajar así, ¿no? Igual suma y entre paréntesis los rangos. ¿Qué son los rangos? Los rangos son conjuntos de datos, o en todo caso conjunto de celdas con datos contiguos.
Cuando yo vea un conjunto de celdas y yo quiera utilizar los datos de esas celdas, a eso vamos a llamarle un rango. Pero el rango tiene que tener la propiedad de que estos datos están uno al lado de otros, ¿no? Datos contiguos. Si ya hay una separación, por lo menos una separación, un espacio o un espacio mayor que una sola celda, ya podríamos estar hablando de otro rango. El principio para que sea un rango son celdas con datos, pero que están unos al lado de otros. Entonces, en el caso nuestro, por ejemplo, yo quisiera hallar la suma total, ¿no? Aquí, en total 2, de estos 5 datos. Pregunta, ¿estos datos están en celdas contiguas? Sí. ¿Hay alguna separación? No. Por lo tanto, ¿cuántos rangos hay aquí? Uno solo, ¿no? Un solo rango. Entonces, para hallar el total de las notas del 1 a 1, utilizando la función suma, tendría que hacerlo de esta manera. Igual suma, ¿sí? Desde B2. B2 viene a ser el primer valor del rango, que es este de aquí. ¿Y cómo indico el rango? ¿Cómo se escribe un rango? Escribo el primer valor, que ya lo hemos escrito. A continuación el símbolo 2 puntos. Y finalmente el último valor del rango que sería la celda F2. Y cerramos paréntesis. Entonces, a ver, vamos a interpretar esta fórmula. Ya dice igual, suma porque va a sumar, ¿no? ¿Qué va a sumar? Los datos que están empezando en B2 hasta, esos 2 puntos se lee como hasta F2. Entonces va a sumar pues B2 más C2 más D2 más E2 más F2. B2 es el primer valor del rango y F2 es el último valor del rango. Entonces, desde B2 hasta F2 significa que va a sumar todos los valores empezando desde B2, todos los valores intermedios hasta inclusive F2. Entonces, una vez que tenemos la fórmula, al presionar Enter debemos obtener el mismo resultado que la suma algebraica que habíamos hecho aquí con operadores algebraicos. La diferencia es que estamos utilizando la función suma. Para hallar las sumas de los demás alumnos, también utilizaremos la misma fórmula, porque no es necesario escribir para cada alumno, porque fíjense, para alumno 2 la fórmula va a ser la misma, ¿no? Va a ser igual suma, solamente que no va a ser desde B2 hasta F2, sino desde B3 hasta F3. Pues desde B3 hasta F3. En el siguiente, igual suma de B4 hasta F4. En el siguiente, suma de B5 hasta F5. Entonces, como se están dando cuenta, es la misma fórmula que al momento de arrastrar el asidero se va a actualizar las filas. Una vez más, ¿por qué cambia de 2 a 3 a 4 a 5? Porque estamos cambiando de filas, se está incrementando en 1. Por lo tanto, este 2 se incrementará a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8. Ok, a ver. Entonces, cogemos el asidero, arrastramos y ya tenemos los totales que tienen que salir exactamente iguales que los que hemos hallado con el operador algebraico de suma. A ver, vamos a verificar. Suma de B2 hasta F2, suma de B3 hasta F3, suma de B4 hasta F4, suma de B5 hasta F5. Y como pueden comprobar, pues es exactamente lo mismo. La ventaja es que si voy a sumar no solamente 5 valores, digamos, quiero sumar 20, 30 notas del bimestre o más, entonces la tripa va a ser enorme, ¿no? B2, C2, E2, F2, G2, H2, I2. Voy a llegar hasta la Z de repente o más. Muy larga sería una fórmula, una tripa enorme. Esto me va a servir para sumar cantidades pues menores, ¿no? Grupos de datos
relativamente pequeños. En cambio, si son datos pequeños o datos largos, igual la función suma, por más que haya 30 o 40 valores entre estos dos, escribo el primero, 2 puntos, escribo el último y haya automáticamente la suma. Sí, estamos claros, ¿verdad? Ya, acá. ¿Cómo hallamos el promedio? Porque aquí dice promedio, y aquí dice promedio 2. Aquí le vamos a poner promedio 1, ¿ya? Promedio 1. Ya está. Este promedio 1 lo vamos a hallar también con operadores algebraicos. Este promedio 2 lo vamos a hallar con una función. Ya hemos visto que hay una función para sumar y también va a haber una función para hallar el promedio. A ver, por ejemplo, ¿cómo será la sintaxis de la función que me permite hallar el promedio? Es así. Igual, la función se llama promedio. Y entre paréntesis vamos a poner los rangos. Voy a escribir así un poquito abreviado. Rango 1, punto y coma, rango 2, punto y coma, y etcétera. Todos los rangos que pudieran sacarse promedio. Entonces, esta sería la sintaxis de la función promedio. ¿Qué hace la sintaxis de la función promedio? Haya pues los promedios de este grupo de datos, de este otro grupo de datos. Al final el promedio me va a dar como resultado una sola nota, ¿no? Un solo valor. Por más que promedie diferentes grupos de datos. Igual el promedio es la suma de todos entre el número total de todos. Pero ya no estar sumando todos y dividiendo entre el número total, promedio ya lo calcula automáticamente. Eso significa que si aquí en la celda promedios quiero hallar el promedio, lo que tengo que hacer es escribir la función igual promedio, abro paréntesis. ¿De qué voy a hallar el promedio? Desde B2 hasta F2. En vez de escribir, como hemos hecho hace un ratito, B2 puntos, a ver, en vez de hacer esto, B2, 2 puntos, F2. De repente se me hace difícil estar escribiendo, ¿ya? Para no escribir también podemos hacer esto. Promedio, abro el paréntesis, ¿sí? Y aquí apunto en la primera celda, que sería B2, y arrastro desde B2, arrastro el puntero del mouse, vean cómo automáticamente se crea el rango, ahí está con una línea punteada que se está moviendo, y en la fórmula se añade automáticamente ese rango, desde B2 hasta F2. Cerramos el paréntesis y tiene que salirnos exactamente igual que este promedio, solo que todavía no está redondeado, ¿no? Igual que en el caso anterior, esta misma fórmula va a servir para hallar los promedios de los demás alumnos. La diferencia va a ser que va a actualizarse la referencia de fila nada más. Para el siguiente será igual promedio de B3 hasta F3, igual promedio de B4 hasta F4 y así sucesivamente. A ver, entonces activamos la celda, cogemos el asidero, arrastramos y ya tenemos los promedios. ¿Qué nos falta hacer? Redondear, ¿no? Disminuir decimales al entero mayor. El resultado es exactamente el mismo. Hay que ir guardando mientras avanzamos. Aquí está el botoncito guardar o control más G. ¿Qué es lo último que vamos a ver? ¿Qué es lo último que vamos a ver en esta sesión? Aquí nos está pidiendo hallar la mayor nota de cada alumno. ¿Cuál será su mayor nota? Y también nos pide hallar la menor nota. ¿Ya? ¿Cómo hallo la mayor nota? No voy a pues a estar buscando a ver cuál es mayor, comparo. De uno en uno no voy a estar buscando su mayor nota. Eso sería ridículo, ¿no? Vamos a dejar que Excel encuentre la mayor nota o el mayor valor de un grupo de datos. Para ello nosotros
vamos a utilizar la funcioncita o las funcioncitas que se llaman, por ejemplo, para hallar el mayor valor de un grupo o varios grupos de datos, utilizaremos la función que se llama max. La función max nos devuelve el mayor valor de uno o varios grupos de datos o rangos de datos. Por lo tanto, su sintaxis será igual max rango 1, punto y coma, rango 2, punto y coma, y los demás rangos que pudieran haber. Entonces, ¿qué hace esta función max? Evalúa todos estos grupos de datos, rango 1, rango 2, por más que tengan diferentes datos, nos va a devolver un solo valor. ¿Cuál? El mayor, el máximo. ¿Sí? Ya está. Por el contrario, si queremos hallar el menor valor de un grupo de datos, utilizaremos la función que se llama min. La función min nos va a devolver el menor valor de uno o varios grupos de datos. El menor, el más pequeño. Entonces, con estas funciones nosotros vamos a poder resolver nuestro ejercicio, porque aquí nos está pidiendo hallar la mayor nota. Entonces, para hallar la mayor nota, utilizaremos la función igual max. ¿Max de qué? Da igual, del mismo grupo de datos. Todo el rato estamos trabajando sobre el mismo grupo de datos, ¿no? Entonces, a ver, aquí lo voy a escribir, ¿ya? Para no perder la costumbre. Siempre es bueno también escribir. Sería desde B2 hasta F2. Entonces escribo, a ver, B2, dos puntos, F2. Ya está, perfecto. Al presionar Enter, debo obtener automáticamente el mayor valor, que sería 20, definitivamente. A ver, ahí está. Todavía no voy a arrastrar. A ver, me voy al menor, a la menor nota. Quiero hallar de una vez la menor nota. Para hallar la menor nota de alumno 1, utilizaremos la función igual min. Min y el rango también es el mismo, ¿no? Sobre el que va a trabajar, es decir, desde B2 hasta F2. Esta vez en vez de escribir voy a arrastrar para seleccionar el rango, para mostrarlo dentro de la fórmula. Entonces ya tengo min B2 hasta F2. Nos devolverá el menor valor de este rango de datos. Entonces buscamos, a ver, al ojo nomás 18, pues tiene que ser el menor valor. A ver, 10. Ay, 17, perdón, me equivoqué. Aquí está 17, ¿no? Ya está. 17, 17. Al Excel nadie le engaña, ¿eh? Mucho cuidado. Vamos a copiar estas dos fórmulas de una sola vez. Selecciono las dos celditas. Cogemos el asidero, un solo asidero que se obtiene al seleccionar ambas celdas. Y cuando copiemos hacia abajo, ya saben que aquí abajo va a ser max desde B3 hasta F3, max de B4 a F4, ¿sí? Y aquí también será min de B3 hasta F3, min de B4 hasta F4, y así sucesivamente, ¿no? Entonces va a hallar los máximos y mínimos valores correspondientemente de cada grupo de alumnos. A ver, por ejemplo, alumno 7, su mayor nota es 11, pues, ¿no? A ver, mayor nota 11. Y su menor nota es 6. Ahí está, 6. Entonces el Excel ya hace todo ese trabajo por nosotros, que nos va a servir mucho para ir resolviendo los siguientes ejercicios. Para terminar, un detalle que pudiera ser importante. Por ejemplo, si queremos hacer un reporte de notas, ya un reporte, y queremos enviar pues a los padres de familia o al tutor, ¿no? Para que vean. Entonces tenemos aquí las notas y queremos que vean su promedio. Entonces, este promedio está mostrando los promedios, ¿sí? Pero estos promedios en realidad son fórmulas, ¿no? De repente un padre va a hacer un doble clic o va a hacer algo, y entonces va a haber una fórmula, no va a haber el promedio, hasta puede borrar o alterar algo.
Entonces, ¿cómo hacemos para que estas fórmulas que nos dan resultados se conviertan únicamente en los resultados, o sea, en los valores? ¿Ya? Se conviertan en números, así como este de aquí, ¿no? 18, 2, en constantes. A ver, por ejemplo aquí. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar este grupo de celdas que son fórmulas que nos muestran resultados y los vamos a sustituir por solamente los valores, o sea, los resultados. Ya las fórmulas, ¿qué va a pasar con las fórmulas? Vamos a desactivarlas o desaparecerlas en todo caso. ¿Sí? Y entonces repito, aquí hay fórmulas, fórmulas son fórmulas. Lo que yo quiero es mostrar solamente los promedios, no fórmulas, como valor numérico, ¿ya? No como el resultado de una fórmula. A ver, entonces seleccionamos estas celditas, nos vamos a la a la sección de portapapeles, ahí está el botón copiar, ¿no? Hacemos un clic en copiar, copiar. ¿Sí? Entonces, hemos copiado las fórmulas con sus resultados. Pero sobre esta misma posición que ya está seleccionada, vamos a ejecutar la orden pegar. Pero aquí un detalle. A ver, acá. Vamos a pegar sobre sí mismos, vamos a pegar. A eso se llama chancar, ¿no? Vamos a sustituir las fórmulas por sus valores. ¿Cómo vamos a pegar? Para pegar de esa forma, vamos a hacer clic en el triangulito que está debajo de la figurita de pegar, ¿no? Del portapapeles. Hacemos clic en la flechita, ojo, en la flechita para que se despliegue una lista. Aquí hay un montón de opciones de pegado, ¿ya? ¿Cuál es la que nos interesa? Aquí donde dice pegar valores, ubicamos el primer botoncito que nos dice, nos muestra el mensaje valores. Valores. Entonces, al hacer clic aquí, se va a pegar sobre su misma posición los valores. A ver, ¿qué ha pasado aquí? Tecleo escape, a ver. Entonces, cuando yo haga clic aquí, ¿verdad? Ya no voy a ver la fórmula, sino ha sido sustituida esa fórmula por el valor que se obtenía. Por lo tanto, aquí aparece solamente el número 18. A ver, vamos a la barra de fórmulas. La barra de fórmulas está el número pero redondeado, es el valor numérico. O sea, si yo hago un doble clic aquí, voy a ver el valor numérico. Ya no hay fórmula. ¿Sí? Me hago entender, ¿no? Igual aquí está el valor numérico. Un doble clic. Igual aquí, ¿no? O sea, ya no hay fórmula. Se fue la fórmula y en su lugar han quedado solamente los resultados. ¿Ya? Esto es útil en varias circunstancias. Como cuando queremos, al momento de informar, solamente entregar las notas y un promedio sin fórmula, solamente el valor, el resultado, ¿ya? Que sustituye a la fórmula, que nos permitía hallar dicho valor. Dicho sea de paso. Entonces, ustedes van a trabajar esta tablita que les estoy enviando junto con este video para mañana. Me van a resolver pues el total 1 con operadores algebraicos, total 2 con la función suma, promedio 1 con operadores algebraicos, promedio 2 con la función promedio, mayor nota con la función max, menor nota con la función min, y también me van a resolver estas tres columnas, donde me pide hallar el promedio sin la mayor nota, en la columna N el promedio sin la menor nota, y en la columna O el promedio sin la mayor ni la menor nota. ¿Ya? Entonces, esto ustedes van a resolver. Esto de aquí. Para mañana que vamos a hacer la sesión en vivo. Muy bien, entonces les envío en este instante tanto el video como esta práctica que tienen que realizar. Entonces, nos estamos quedando aquí. Que tengan una buena noche. Hasta mañana.